Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Hoy es el 25, 25 de marzo. Me quedé con el día de ayer, el 24, del año de nuestro Señor 2024. Y esta es la cuarta clase de síntesis del Antiguo Testamento. Vamos a arrancar con un repaso. Y para ustedes que están aquí adentro, para que sepan, este repaso es lo que va a estar en la prueba después. Entonces comenzamos mirando todo lo que tenemos aquí. La lectura para hoy es del 25 de Éxodo 1 a 12, capítulo 20, capítulo 32, Números capítulo 12, 14 y Deuteronomio capítulo 5 y 6. Bueno, vamos para adelante. En la etapa de la creación, la dividimos en cuatro partes, o sea, mejor dicho, observamos las divisiones en la Biblia en cuatro partes. Y con los textos que necesitan saber, junto con eso, tenemos la creación de toda la cosa, Génesis capítulos 1 y 2. En el primer día, la creación de los cielos, la tierra y la luz. Esto está en la prueba. Te voy a preguntar cuál era la obra creadora principal de los 6 días. Primer día, cielos, tierra, luz. Segundo día, la separación de las aguas. Tercer día, tierra seca y la vida vegetal, porque separó las aguas, pero la vida vegetal, las plantas, árboles y plantas. Cuarto día, la creación de las luminarias, sol, luna y estrellas. Quinto día, Y aves. peces y aves. Ok, iban a decir peces y panes, pero eso no. Panes y peces. El quinto día, peces y las aves. Hola, Gonzalo Lindo Verde. Y el sexto día, La vida terrestre y el hombre. tal cual, hay animales de tierra y el hombre. Séptimo día que creó Dios, creó el descanso. Okay. Bueno, las 9 etapas, rápidamente, sumeos, activen sus micrófonos, como no vamos a cantar, solamente hablar, el caos podemos permitir en este tiempo. La primera etapa. La creación. Segunda. La- Tercera. el Éxodo. éxodo. Cuarta. La conquista. Quinta. Los jueces. Sexta. Reino Unido. Y luego, Reino dividido. seguido por la La Cautividad, y el retorno. retorno. Ok. En la primera etapa, la de la creación, observamos 4 partes. Lo primero, ¿dónde leemos esto en la Biblia? Génesis 1, Génesis, el capítulo 1 al del 11. 1 al Al 11. 11, ok. Importante eso, 1 al 11. Y tenemos algo de todas las cosas. En las 4 partes así lo observamos. La primera parte con los textos es La creación de La todas las cosas. creación de todas las Génesis 1 y 2. cosas del 1 y 2. muy bien. Luego la Corrupción de todas Corrupción de las todas las cosas. Del cosas, 3 al 3 al 6. 5. Al 5, perdón. muy bien. La condenación de todas las cosas. Condenación de todas las Capítulo 6 cosas, al 9. 6 al 9. Y la confusión de todas las cosas. Capítulo 10 y 11. Ok, ahí está, confusión. Sonaba como confusión acá adentro, pero está bien. Ahora, no lo voy a preguntar esta noche en la prueba, sin embargo, para la próxima sí. ¿Cuáles son las 3 divisiones principales del Antiguo Testamento según los hebreos? La ley, La ley, los escritos. profetas y los escritos. Ahí está, ley, profeta y escritos. Hoy no estará en la prueba, pero para la siguiente sí.
Como no lo dije la semana pasada, debería haber estado en esta prueba, pero como no lo dije, no quería hacerles caer mal esto al de incluir algo que no había mencionado. ¿Y dónde encontramos la primera mención del Evangelio en la Biblia? Génesis 3:15. Así es, Génesis 3:15, el protoevangelio se llama, donde Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el En el calcañar. calcañar. ¿Ok? Génesis 3:15. ¿Ok? No es Juan 3:16. ¿Ok? No es 3:15. ¿Están conmigo? Bueno, llegamos a la segunda etapa. Esto no está en la prueba esta noche. Pueden dar gracias a Dios por eso, pero será en la próxima, obvio, donde encontramos los 5 patriarcas. ¿Cuál es el primero? Abraham. Ok. Tenemos a Abraham, de Isaac. Génesis capítulo 12 al 24. Hay que saber los textos con las partes observadas acá, ¿ok? Luego, después de Abraham, su hijo Isaac. Isaac, capítulos 25 al 27. 25 a 27. No recibe tanto tinta Isaac y vamos a ver esta noche por qué. Después la historia de Jacob. capítulo 28 al 28 al 36. 36. Y después de él, José, José. de 37 a 37 y 50. 50. Aunque capítulo 38, vamos a ver, nada que ver con José, pero es un contraste tremendo con lo que eran sus hermanos. Y por último, Job. Job, todo el libro de Job. Ok, habíamos llegado a la página 14 y el punto I en el bosquejo. Ahora, yo mencioné al terminar la clase el lunes pasado que veníamos un poco atrasados y la culpa es mía por lo general. De vez en cuando hay culpa de ustedes por preguntas, pero las preguntas son importantes y no quiero parar y apagarlas. Pero en cuanto a los desvíos míos, voy a tratar de cuidarme. Pero como dije, no prometo nada. Sin embargo, vamos a correr más rápido. Si estamos yendo demasiado rápido, háblenme, ¿ok? Pero así nomás, y sumeos, hablen así nomás. Y hermanos, sé que es un asunto de cortesía y buena educación. Estoy hablando a los que están en la clase y a los sumeos, pero no me pregunten, ¿puedo hacerte una pregunta? Hagan la pregunta nomás, por favor. Y si esto va en contra de tu educación, discúlpenme, pero que hagan la pregunta nomás. Ahí, pastor, hey, pregunta, ahí nomás. ¿Está? Ahora, tenemos, o sea, hablando de Abraham, comenzando en la página 13, vimos su conversión y llamamiento, su pacto, que comenzó como una promesa condicional, que al cumplir él las condiciones de la promesa que Dios le hizo, Dios entonces lo hizo un pacto incondicional. Vimos su descendencia a Egipto en la página 14.6, luego punto D, su sobrino Lot. Punto E, la confirmación de su pacto con Dios, capítulo 15, lo confirma, lo amplía en cuanto a la tierra. Punto F, su transigencia con Agar, la criada de Sara. Luego la señal de su pacto en Génesis 17, esto es el punto G, la señal de su pacto que hizo Dios con Abraham, que fue la circuncisión de cada muchacho a los 8 días de vida. Luego su encuentro con Jehová Dios, capítulo 18. Ahora su familia corrompida, Génesis 19, donde vemos, número 1, la degradación de Lot. La degradación de Lot.
confío que ustedes en algún momento han leído este capítulo. La verdad, es una de esas historias oscuras, una de esas historias que al leerla, el relato te da asco por todo lo que sucede aquí. Volviendo un poco para atrás en el capítulo 13, versículo 10, que vimos que Lot comenzó primeramente mirando con ganas a Sodoma, miró con ganas a lo que era la llanura de Jordán y luego escogió la tierra. Esto es el punto B. Escogió la tierra cerca de Sodoma. Y capítulo 13, versículo 12, llamativo, 10, 11, 12, dice que fue poniendo su vivienda hasta Sodoma. Iba poniendo sus carpas, su tienda, como vivían como nómada, iba cada vez más acercándose a la ciudad de Sodoma. Y poco después moraba en la ciudad de Sodoma. Moraba allí, ya se estacionó, ya se mudó, ya se estaba en una casa, ya no más en una tienda o carpa. Era tierra de homosexuales, ¿no? Ahí. Sodoma, el nombre de la ciudad significa ciudad de los sodomitas. ¿Okay? Y allí en el capítulo 13, cuando dice que fue poniendo su vivienda hasta Sodoma, el siguiente versículo dice, y los hombres de Sodoma eran malos en gran manera. Y era algo que ya fue conocido. Llegó a ser un hombre importante en la ciudad de Sodoma. Cuando los ángeles llegan allí a la ciudad, encuentran a Lot sentado en lo que sería la municipalidad hoy día, en las oficinas, en la puerta de la ciudad, era el equivalente en aquel entonces. Y luego, cuando ellos van a la casa con Lot, los hombres rodean los hombres de la ciudad rodean la casa, dicen a Lot, saquen esos dos hombres, queremos conocerlos, que era una manera de decir, queremos conocerlos sexualmente. Y Lot les ofrece, en lugar de ellos, a sus dos hijas vírgenes. Esto es algo que yo no puedo comprender. Y de hecho, pensando en esto, es como, ¿cómo puede llegar a tal punto? ¿Y qué respeto tendrán sus hijas hacia él por estar escuchando y observando esto? Y qué terror y temor que esto debería haber sido para ellas, hasta que los ángeles causaron que todos los hombres allí alrededor de la casa estuviesen ciegos. Bueno, ofreció a sus hijas a los hombres de Sodoma. Esto fue la degradación. Luego, pasando a la página 16, 15, tienen un mapa allí en sus apuntes que muestra los lugares destacados de importancia donde Abraham y luego Lot y estaban ahí moviéndose. Esto es para su información. Pasando a la página 16, tenemos el punto número 2, la destrucción de Sodoma, con fuego y azufre cayendo del cielo, parecido a lo que van a experimentar luego en una manera durante las plagas en Egipto y al final, durante la tribulación, de nuevo del cielo, fuego y azufre. Leemos del triste fin de la mujer de Lot en el capítulo 19, verso 26. Ella miró atrás y se hizo, ¿qué? Una estatua de sal. Y luego el triste fin de Lot. Lo último que leemos de él en el Antiguo Testamento está en una cueva, sus dos hijas pensando por haber visto
la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre. Por ahí pensaron que eran las últimas y su papá, los últimos seres humanos en la tierra. No sabía que la destrucción era local. Le hacen embriagar. Una noche uno entonces tiene relaciones con él. Él no sabía nada, borracho, inconsciente. Siguiente día, la otra hija hace lo mismo. Y los hijos y los descendientes de ellos terminan más allá después del éxodo siendo enemigos de los israelitas. Es llamativo. A ver, capítulo 19, los últimos versículos los nombran. 19, dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre 19:37 de Génesis. Moab, padre de los moabitas. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los Amonitas. amonitas hasta hoy. A ver, miren, a ver el mapa. No, en este no vamos a poder hacerlo. Vamos a seguir por ahora. Luego, volviendo a la historia de Abraham, a propósito, el triste fin de Lot, ahí lo último que leemos de él en el Antiguo Testamento. Si tuviéramos que hacer una calificación, si tuviéramos que ser el juez, ¿era un hombre salvo o un hombre inconverso? Por lo que leemos de su vida en Génesis, ¿qué diríamos? Pero después Dios en la Biblia... No, estoy diciendo acá, ¿qué diríamos? Por lo que leemos acá en Génesis, ¿qué diríamos? ¿Sumeos? Y hacer no hizo nada bueno. ¿Cómo? Que hacer no hizo nada bueno. No, yo diría inconverso. Dice Inconverso. que era justo. Aunque Segunda de para la Pedro destrucción, 2. Sí, segunda de para Pedro la 2. destrucción de Sodoma y Gomorra, se aplazó porque había un justo en la ciudad, dice, y era Lot. Pero Abraham oró y Dios lo consideró por ser justo. Pero es llamativo esto porque la vida demuestra totalmente otra cosa. Y nos enseña algo importante acá, y quiero mencionar esto. Nosotros no somos el juez. Y a menudo hacemos esto con personas que conocemos que por ahí hacen profesión de fe, vienen a la iglesia, están activos, se van y no lo vemos más y pensamos, bueno, ¿realmente eran salvos? Dejamos a Dios eso. Él sabe. Y que cuidemos nuestro propio corazón. Porque al que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí andamos. Entonces, que eso es una lucha continua que todos tenemos. Bueno, volviendo a la historia de Abraham, vemos su fracaso en Gerar, en el capítulo 20. De nuevo, vemos aquí a los hombres santos, hombres de Dios, con las manchas también. Abraham fracasó nuevamente al mentir a Abimelech, rey de Gerar. En cuanto a Sara, su esposa, repitió el mismo pecado que cometió ante el rey de Egipto en el capítulo 12. A propósito, en el Antiguo Testamento encontramos varias personas con el nombre Abimelech. Es un título. Era título que daba muchas veces a un rey. Abimelech quiere decir que Abimelech. Mi padre es rey o el rey es mi padre.
en hebreo. Melech es rey, Av es padre, Avi es padre mío, mi padre, para que entendamos eso. Muy bien. Vemos en el capítulo 21 su hijo nacido. Su hijo nacido. A ver, alguien tiene su micrófono activo allí. Su hijo nacido, Isaac, vemos el nacimiento de Isaac, los versículos 1 al 8, y la expulsión de Agar e Ismael en los versículos 9 al 21. ¿Cuántos años tenía Ismael cuando nació Isaac? 13, 12, por ahí tenía. 13, 14. 14, dice, 14. Es llamativo, 14 es una edad tremenda. Para mí fue el peor año de mi vida. Lo tengo bien claro. Mi voz cambió ese año, mi cuerpo cambió de varias maneras ese año. Todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Se llama pubertad, ¿no? Es horrible, horrible. Bueno, Ismael estaba en eso. ¿Molesto? Ajá, ahí está el bebé, qué feíto que está. Y eso molestó mucho a la mamá de Isaac, a Sara. Y ella dijo a Abraham, sácala de aquí. Eso molestó mucho a Abraham porque había hecho eso una vez antes y Dios le dijo a Agar que volviera. Eso fue antes del nacimiento de Ismael. Y esta vez le dice, sácalo de aquí porque se burla de Isaac. Y esto pareció grave a Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham, verso 12 de capítulo 21, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces acá Dios le dice a Abraham, hace caso a tu esposa. Hemos hablado de que cuando hace caso tanto el marido a la esposa como la esposa al marido, cuando no concuerda con lo que Dios dice, hay problemas como resultado. Continuamos en el capítulo 22, vemos la prueba de Abraham, su prueba. Dios le dice, es llamativo, comienza diciendo que probó Dios a Abraham. Y le dijo, toma ahora tu hijo. ¿Cómo lo dice? Capítulo 22, verso 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Enfatizando el vínculo tan especial. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ah? Abraham entonces habló con Sara y Sara dijo, en ninguna manera vas a sacar a mi muchacho de aquí. No habló con Sara. Dice que se levantó muy de mañana, tempranito, y se fue con él, con unos criados y con leña y fuego. Y lo ofreció. Leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, que Abraham estaba dispuesto a sacrificarle, confiando que Dios iba a resucitarlo de los muertos si fuese necesario. Y de hecho así lo recibió. Entonces, vemos dónde estamos, su prueba, la prueba de la obediencia de Abraham. Y después Dios otra vez confirma su pacto con Abraham. Confirma su pacto en cuanto a la bendición, en cuanto a su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Luego en el capítulo 23 encontramos su prueba. Todo este capítulo se dedica a Abraham buscando dónde enterrar a Sara, que falleció allí a los 127 años. Murió en Kiriat Arba.
Entonces murió y Abraham compró una cueva en Macpela para poder enterrarla. Ahora, lo que quiero destacar acá, y todo el capítulo está dedicado a eso. Hoy día hay un debate bastante continuo entre los creyentes en cuanto a si es correcto o no cremar al difunto o enterrar mejor. Hasta unos 30 años atrás, entierro era la única opción que la gran mayoría de los creyentes iban a tomar. Últimamente se ha hecho más común y popular. De hecho, mis dos padres que aman al Señor, digo, en tiempo presente, están en la presencia del Señor. Ellos eligieron ser cremados y luego las urnas con las cenizas puestas en el cementerio. Mi suegra, ella también, una mujer súper piadosa, amaba al Señor, y con mi suegro ellos optaron que ella fuese cremada. Y ha habido un debate en cuanto a esto, y las escrituras no condenan la cremación. Lo que vemos es que siempre hubo un respeto al cuerpo del difunto, un respeto. Y acá en Argentina, bueno, en todo el mundo, porque vengo de los Estados Unidos, donde también, donde mis padres fallecieron, mi suegra falleció, y todo el tema se ha llegado a ser un negocio tremendo, tanto el entierro como el hecho de la cremación. Es un negocio, mucha plata se mueve por todo esto. Acá en Gran Buenos Aires, si uno fallece, las opciones son si quiere enterrarlo en el cementerio municipal o cementerio privado. Si es municipal, le ponen en un lote, un terrenito, no muy profundo. A los 3 o 4 años van a abrir el cajón y un familiar tiene que estar presente para ver si hay tejidos todavía en los huesos. Si hay, por ahí vuelven a cerrar el cajón y el año siguiente repiten el proceso. Si no hay tejidos o si hay que sacar un poco de tejido, lo hacen, ponen los huesos en una bolsa de consorcio y lo guardan en un osario. Eso es lo que se hace. Hay que pagar un impuesto municipal anual. No es mucha plata, pero hay que pagar. ¿Quién quiere ser el familiar que tiene que identificar los restos, no? Por otro lado, el cementerio privado se queda en el terreno, pero hay que pagar primero el terreno, que es caro, y luego hay que pagar un mantenimiento anual. La familia tiene que pagarlo. Si la familia deja de pagarlo, entonces lo van a sacar después de varios años de no pagar, lo van a sacar y guardar los huesos en un nicho, en un galpón, que huele muy lindo también allí adentro. Entonces, son las opciones. O la cremación. ¿Ok? Uno dice, ¿qué es más, qué demuestra más respeto al difunto? Ahí estamos entre la espada y la pared con esto. ¿Ok? Entonces, mi opinión es para la familia y la persona decidir. Y que no estemos condenando a uno si opta por cremación o diciendo a otro que opte por entierro. Hay que carga que pone sobre la familia. Dejemos a eso a cada familia. Continuamos. Capítulo 24, vemos el criado de Abraham, donde Abraham ordenó a Eliezer, su criado, a ir a su tierra natal para buscar una esposa para Isaac. ¿Cómo se llamaba la esposa? Rebeca.
Dios le guió a Rebeca a Eliezer y ella fue con él y se casó con Isaac. Esto era, ese capítulo me encanta. Lo he predicado de ese capítulo en fiesta de 15 o en otras situaciones. ¿Qué buscar en una novia? ¿No? Lo que Eliezer pide a Dios en la oración y lo que Rebeca hace, ella demuestra, a ver, que es una mujer servicial, no egoísta, trabajadora, alegre, cortés y fuerte, además de ser hermosa. Eso era la yapa, ¿ok? Y luego, cuando le preguntan a ella si irá ella con el hombre, ella dice, sí, iré. Y eso demuestra valor, que está dispuesta a seguir la dirección de Dios sin conocer el futuro, es decisiva y tiene fe en Dios. Todo eso en ese relato es hermoso. Ella era pastora, muy importante que entendamos, hay pastoras en la Biblia. Pastora de ovejas, ¿no? De Nosotras. ovejas. De ovejas. Sí, pero me han dicho esto personas de otras iglesias, pero hay pastora en la Biblia. Ya. Bueno, y por último vemos en cuanto a Abraham, su ciudad en el capítulo 24 y 25. 25, 7 a 8. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Quiere decir, está con el Señor y su familia en la presencia del Señor. Esto nos lleva a la historia de Isaac. Capítulo 25, 6 y 7. Y como dije, poca tinta para Isaac, porque hay un párrafo ahí que voy a leer, dice, a Isaac le han descrito como el hijo mediocre de un gran padre, Abraham, y el padre mediocre de un gran hijo, Jacob. Su vida carece de grandes acontecimientos o logros. La historia de su vida se relata en los capítulos 22 y 25 a 27 de Génesis. Resumiendo los eventos de su vida, encontramos que él fue lo siguiente. Primeramente, un hijo sumiso. Eso fue bueno. Se sometió a su padre Abraham en el capítulo 22 para ser sacrificado. Él era adolescente, no era un muchachito, era adolescente. Y él entonces se sometió a su papá anciano a estar ahí puesto sobre el altar y su papá dispuesto a sacrificarlo, otra vez entendiendo que, confiando en que Dios le iba a resucitar si llegara a hacer eso. También vemos que era un esposo amante. Eso es bueno. En capítulo 24, cuando llega Eliezer con Rebeca, dice que tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y en otra situación vemos que cuando él, bueno, vamos a llegar a eso, él también era padre que oró por Rebeca, que era estéril, eso era bueno, pero era el imitador del pecado de su padre. Capítulo 26, él fue a Gerar, si no me equivoco, también a Gerar, y mintió en cuanto a Rebeca. Pero mientras que estaba allí en Gerar, Dios confirmó el pacto que hizo con Abraham, ahora lo confirma con Isaac en el capítulo 26, los versículos 3 y 4. El imitador del pecado de su papá, él era un trabajador diligente, abriendo los pozos que fueron llenados y cegados por lo de allá. Pero era el padre frustrado también, frustrado por las esposas de Esaú y por el engaño de su esposa,
con Jacob. Por lo tanto, resumiendo su vida, pasando a la página 17, ¿están todos? Si nadie dice nada, vamos adelante. Era un hijo sumiso, mostrado por su aceptación de ser sacrificado y por su aceptación de que le eligieran una esposa. Era un hombre sensual por sus acciones con su esposa. Cuando estaba en Gerar y había mentido en cuanto a Rebeca, leemos en el verso 8 que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Literalmente en hebreo es que estaban jugando íntimamente. ¿Ok? Cosa que esposos hacen. Los que están casados saben de lo que hablan. Los que no, pueden estar anhelándolo, pero es para el matrimonio, para el matrimonio. Y luego vemos que era un padre y esposo complaciente. Complaciente. Tuvo poco control sobre Saúl, sobre su esposa Rebeca, quien le engañó, y sobre Jacob. Entonces, poca tinta, pero otra vez Dios confirmó con Isaac el pacto que hizo con Abraham. Ahora, capítulo 28 al 36 y el 38, tenemos la historia de Jacob. La historia de Jacob. Vamos a leer este párrafo aquí. Voy a pedir al hermano Nicolás, si tenés buen audio allí, que leas esto en voz alta, hermano. Sí, 28. No, el párrafo debajo del número romano 3, la historia de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac por medio del cual vino el Salvador, el Señor Jesucristo. A menudo en el Antiguo Testamento encontramos que Dios se refiere al pueblo de Israel como Jacob o la casa de Jacob. Por ejemplo, Salmos 114, 1 y 7. Aunque Jacob vivió 147 años, él describió su propia vida en la manera siguiente. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Génesis 47, 9. Al examinar el desarrollo de su vida en los capítulos 25 al 36 de Génesis, vemos que su vida tuvo muchos desafíos, pruebas, problemas y bendiciones. Muy bien, gracias. Primero era el hermano ingenioso. El hermano ingenioso. También engañoso. Él engañó a Esaú, su hermano, ganando de él su primogenitura. Y explico, número 2, en tiempos bíblicos, la primogenitura fue dada normalmente al hijo mayor y consistía de lo siguiente. Primero, el hijo recibió una doble porción de los bienes dejados por el padre. Segundo, el hijo recibió el liderazgo en el hogar, recibió más autoridad y recibió la bendición especial del padre. Entonces, cuando Esaú le cedió la primogenitura, estaba cediéndole todo eso por un guiso. ¿Ok? Era el hijo engañador. Capítulo 27, engañó a su papá Isaac con la ayuda de su madre y como resultado recibió la bendición que fue planeada para Esaú. En el capítulo 28, como él va huyendo de Esaú, lo vemos como el peregrino soñador. El peregrino soñador se fue de Beerseba rumbo a Harán para encontrar esposa allí de la familia.
En el camino paró para dormir y soñó, y Dios le apareció en el sueño e hizo con él el mismo pacto que hizo con Abraham. En los versículos 13 a 15, él hace el mismo pacto, o sea, confirma el pacto que hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, ahora con Jacob, confirmándolo. También es el pretendiente que lucha por la amada. ¿Conocen la historia? Llegó a Harán y se encontró con su prima y futura esposa Raquel. Luego conoció a su tío Labán y futuro suegro. Y acepta trabajar 7 años por Labán a fin de conseguir a Raquel en matrimonio. Pero Jacob no es el único engañador en el mundo. Terminó siendo el frustrado hombre de familia. Porque su suegro le engañó. Después de la fiesta, de la tardecita y la noche. Entonces ahí está Lea con el velo y todo tapado y está oscuro y Jacob va y la lleva como escolta a su tienda en la oscuridad. Hacen lo que hacen la noche de casarse. Se despierta en la mañana, mira a la persona que está a su lado y no es Raquel. Era Lea. Enojado va a su suegro. ¿Qué hacen? Oh, bueno, acá no hacemos eso. No permitimos que la hija menor se case primero. Ah, bueno, gracias por decírmelo después de 7 años. Entonces aceptó Jacob trabajar otros 7 años por Raquel, aunque no tuvo que esperar 7 años, sino una semana. Se casó con ella y ahí comienzan los conflictos. La poligamia nunca fue aprobada por Dios, nunca fue el plan de Dios. Fue común, Dios en cierto sentido pasaba por alto, pero siempre era fuente de dificultades. En la página 18, ustedes tienen allí, en 4 columnas, después de la columna del texto, los hijos que nacieron y el orden, primero de Lea, luego la criada de Raquel, Bilha, Silpa, la criada de Lea, y de Raquel, la amada. Entonces, 29:32, ¿quién es el primer hijo nacido? Y le nace a Lea. 29:32. Ustedes tienen los textos ahí en los apuntes. Rubén. Rubén, el primero. Seguido por Simeón. Simeón. En la columna de Lea vayan anotando 1, 2, 3. ¿Quién es el tercer hijo? Leví. Y número 4, verso 35. Judá. Judá. Raquel no pudo tener hijos. Entonces dio a Jacob, a su criada, su sierva, que se llamaba Bilha, para que al tener hijos de ella fueran como si eran de Raquel. Confieso, no entiendo eso. Pero cuando uno está desesperada, en este caso, a menudo hacen cosas incorrectas. ¿Quién fue el hijo que nació primero de Bilha? Dan. Dan. Y luego en capítulo 30, versículo 8, Neftalí. 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 Bueno, Lea vio esto
y dijo, bueno, los dos podemos hacer esto. Le dio a Silpa, a Jacob, a tener hijos con ella. Capítulo 30, versículo 11, el primer hijo de Silpa era Gad. Gad, Gad, y luego Aser. 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 Y luego Lea hace un trato con Jacob para que él vuelva a estar con ella. Cada uno evidentemente vivía en su propia tienda. Entonces Lea hizo un trato con Raquel para que Jacob estuviera con ella. Ella volvió a tener un hijo, el quinto, sería el número 9 en el orden de los hijos. ¿Cómo se llamaba? Isaacar. Sacar. Isaacar. Isaacar. Ujú. Y luego Zabulón. Zabulón con Z de Superman. Zabulón. O con la Z de griego, para los que están en griego. Por fin, Raquel tuvo hijos. Número 11, ¿quién era? José. José. Por eso llegó a ser el favorito, el preferido. Y luego el último, y ella falleció al dar a luz a él, Benjamín. Benjamín. Y también, volviendo al capítulo 30, verso 21, Lea tuvo una hija. ¿Cómo se llamaba? Dina. Dina. ¿Ok? Dina. Esos son los 12 hijos y la hija. Vamos a seguir con el empleado negociante. Acá Jacob, ingenioso, él quiso volver a Canaán después de que José naciera, pero Labán le persuadió a quedarse con él por un tiempo más. Capítulo 30, 25 a 28 explica esto. Jacob se quedó con el acuerdo entre ellos de que Jacob podría tener las ovejas manchadas y salpicadas de color y de color oscuro, y las cabras de color manchado y salpicado, porque la costumbre de aquel entonces era que tanto las ovejas como las cabras, que cuando eran blancas tenían mayor valor, y mayor valor el pelo de ellos o la lana. Entonces, pero uno sabe que es la misma calidad. Por lo tanto, número 3, en los próximos 6 años se enriqueció mucho y se convirtió en un hombre rico, Jacob. Y Dios, punto 4, le mandó a volver a Canaán y se fue sin decir nada a Labán, su suegro. Entre otras cosas, Raquel robó los ídolos de su padre. ¿Qué significa? Ya lo explicamos. Número 5, 3 días después, Labán se enteró de la huida de Jacob con toda su familia y todo su ganado y siguió tras ello para despedirse y recuperar sus ídolos, porque la tenencia de los ídolos de su suegro significaba que él, Jacob, podría heredar los bienes de su suegro. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de su padre. Labán no encontró a los ídolos por el engaño de Raquel. Ella estaba sentada en su tienda sobre algo donde escondió los ídolos y dijo, tiempo del mes está, no puedo levantarme. Y luego Jacob y Labán hicieron un pacto entre sí, se apartaron, Labán a su hogar y Jacob hacia Canaán. Eso nos lleva al luchador determinado. En el capítulo 32. El luchador donde lucha con Dios. Jacob recibió la noticia de que su hermano Esaú le viene con 400 hombres.
¡Wow! Y le causa gran temor, con razón. Hace 20 años ya desde que se fue de casa. Está volviendo. Esaú viene con 400. Jacob oró a Dios, número 2, y luego separó su ganado en varias manadas para ser presente de él a Esaú y mandó a su familia que fueran delante de él dejándolo solo. ¡Qué coraje! Mandar amortiguadores adelante, ¿no? Luchó toda la noche con un varón, era Dios manifestado en forma de hombre, en un lugar que él llamó Peniel. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Terminó con su El nombre rostro de cambiado. Dios, ¿no? El ¿Cómo? rostro de Dios. El El rostro rostro de de Dios. Dios. El rostro de Dios, sí. Terminó con su nombre cambiado de Jacob a Israel y su vida transformada. Esa noche fue un cambio para Jacob. Se encuentra con Esaú y lo vemos siendo el hermano en la página 19. ¿Están conmigo? El hermano contrito. Ha cambiado mucho. Inclinándose a tierra, Jacob se encuentra con su hermano Esaú después de haber pasado 20 años. Para su sorpresa y gran alivio, Esaú le abrazó. Jacob y Esaú se separan amablemente, yéndose por sus caminos, Esaú hacia Seir y Jacob hacia Sucot. La próxima página pueden ver la ubicación de Sucot. Seir está más al sur, más o menos al este del Mar Muerto. Y después Jacob entró nuevamente en Canaán y habitó cerca de Siquem. Cerca de Siquem. Y lo vemos siendo también el padre frustrado. Capítulo 34, el relato de los hombres con los hombres de Siquem, y 38 por lo que pasó con Judá. Frustrado por el pecado de asesinato cometido por Simeón y Leví contra los hombres de Siquem, capítulo 34. Simeón y Leví, número 2, número 3 de los hijos. Evidentemente eran hombres violentos. Fíjense, Simeón va a aparecer más tarde en el libro de Génesis, en una situación única, y creo que tiene que ver con esto, su carácter violento. También fue frustrado por el pecado de adulterio cometido por Rubén con Bila. En el capítulo 35, verso 22, leemos que Rubén durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y más tarde leemos que él perdió su primogenitura, siendo el mayor, por este hecho. Okay. Jacob le dijo, no, aunque seas el mayor, no es para vos. Y también frustrado por el pecado de adulterio cometido por Judá con Tamar, la nuera de Judá. Capítulo 38, explico el punto A, el relato en el capítulo 38 sirve para enfatizar cuán degenerados eran los hijos mayores de Jacob en contraste con José. Porque en 37 comenzamos la historia de José. Llevado a Egipto, 38, Judá, sus hijos con Tamar. Y lo llamativo es, punto B, la gracia de Dios se muestra aquí porque Tamar y su primer hijo, Fares, aparecen en la genealogía de Jesús
en Mateo 1, verso 3. En la genealogía de Jesús en Mateo 1, digo la verdad, una genealogía que me encanta. Nombra 4 mujeres. Normalmente en la genealogía no nombran a las mujeres, nombran a los padres. 4 mujeres. Tamar, Rahab, la ramera, Betsabé, y antes de eso, Ruth. Ruth, moabita. ¿Ok? Betsabé, adulterio con David. Rahab, su profesión. Dice que la prostitución es la profesión más antigua en el mundo. Y dice que la política es la segunda más antigua, pero muy parecida a la primera. Perdón. Se venden por cualquier cosa, ¿no? Bueno, eso puede tachar eso no está. Okay. Pero esas 4 mujeres, Tamar, esa historia es feíta, feísima. Sin embargo, Dios es especialista en tomar situaciones feas que hacemos en pecado y hacer algo hermoso. Cuando hay arrepentimiento, cuando uno vuelve al Señor. Siguiendo, punto J, vemos que es el patriarca obediente. Capítulo 35. Dios mandó a Jacob a visitar nuevamente a Betel, lo cual causa a Jacob hacer una limpieza general de la vida espiritual de la familia. Tenía que sacar los ídolos que tenían, él los enterró, llegó a Betel con su familia, edificó un altar y Dios confirmó nuevamente el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y ahora con él. Capítulo 35, especialmente los versículos 11 y 12, confirma el pacto. Dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y lo vemos siendo el santo afligido. Capítulo 35. Dios mandó a Jacob a visitar nuevamente a Betel, lo cual causa, perdón, ya leí eso, santo afligido, perdón, estaba diciendo arriba. Los años no vienen solos acá. A ver, al volver a casa, número 1, Raquel murió cerca de Belén al dar a luz a Benjamín, 35, 15 a 26. Es interesante que el nombre Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Siglo después nació el Hijo de Dios en Belén, quien ahora está sentado a la diestra o la mano derecha de Dios el Padre. Número 2, luego Isaac, el padre de Jacob, murió a los 180 años de edad y lo sepultaron en Hebrón. Y poco tiempo después, Jacob es llevado a creer que su hijo favorito, José, estuviera muerto. Y esto nos lleva a la historia de José. Vamos a parar por 5 minutos, tomamos una pausa y luego volvemos con José.